Bienvenido, Michi. Yo preparé acá una lista de preguntas, así, más o menos sesudas, pero no sé por qué tengo la idea de que no me va a dejar demasiado ir por esos caminos. Artista plástico, docente también, algo de lo que vamos a hablar también en algún momento, preocupado por la continuidad, ¿no? También del desarrollo, ¿no? Expresivo de los niños también. Recién veíamos algunas de las obras que todavía están expuestas ahí en la retrospectiva, ¿no? Que se está haciendo en Culturarte, y cuando uno lo ve, bueno, por supuesto le surgen ideas, piensa cosas acerca de qué es lo que habla, qué es lo que dice esa obra, ¿no? Pero más allá de las interpretaciones de cada uno, me gustaría saber qué dice Michi Aparicio de lo que dice su obra. Bueno, los caminos que cada hombre elige o mujer en esta tierra, sobre todo en la cultura, son caminos muy personales. Yo puedo contar lo que a mí me ocurrió, pero sin querer tener razón. Yo lo primero que hice, me fui a estudiar arquitectura a Tucumán, pero yo sentía la necesidad de expresar lo que había pasado con mi infancia y mi juventud viviendo esta cultura popular en Jujuy. Entonces el camino mío fue lo siguiente: para poder expresar esas sensaciones que uno tiene y vive, yo tenía que estudiar, formarme. Entonces tuve 5 años dibujando, haciendo grabados, haciendo pintura y todo lo que signifique leer sobre la historia del arte en la humanidad, etcétera, etcétera. Una vez que terminé, recién empecé a pensar cómo ese aprendizaje se convierte en una imagen. Ese camino es muy difícil porque en arte descubrir una imagen que después te identifique y a la vez no se aleje de la realidad es un camino al principio bastante, digamos, fuerte, porque tenés muchas desilusiones. Porque una cosa es dibujar una modelo que vos lo podés hacer bien, y otra cosa cuando vos creas una imagen que contenga la realidad vivencial. ¿De qué realidad hablan las obras de Michi Aparicio? Uno ve ahí representada la cultura del norte, sobre todo una cultura indígena, un tipo de representación que busca meterse en lo profundo de esa cultura, más allá de cualquier estereotipo, más allá de cualquier exotización. Y ve ahí también una mirada bastante religiosa, ¿no?, de esa cultura, por lo menos no de religiosa, sino de la religiosidad de esa cultura, uno podría decir también. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que está representado? Bueno, el tema pasa por lo siguiente, para mí. Yo la pintura que hago es una pintura que no es un capricho personal, es recuperar mi infancia y la experiencia que cada ser humano vive en esta tierra es única y tiene que dar, creo, un testimonio de lo que él vive, porque eso es irrepetible. Ya vienen otras generaciones después. Entonces yo recuerdo
la religiosidad con que vive la gente más humilde, que digamos, ¿no? En este caso, mis abuelos, que no tenían luz eléctrica, nada, pero sí tenían rituales, como hacer para las almitas el Día de las Almas, autoabastecerse no solo con lo que cosechaban, sino también cocinar en ollas de barro. Y por eso mis tinajas no son más que recuerdos de un chico callado, porque en esa época nosotros, los chicos, más bien éramos callados, ¿visto? Porque la realidad era así. Y uno se acostumbra a mirar, a ver qué figuras hay en las manchas, en las piedras, en las nubes. Entonces mi pintura tiene mucho de vivencial y por eso creo que no es soberbia, porque yo soy solamente un medio para, con una imagen que he creado después de tantos años de dedicarme a esto, tenga la presencia de las personas más humildes de esta tierra y los más sabios de esta tierra, digamos. ¿Y cómo entra lo sagrado ahí? Uno pienso en alguna de las obras más conocidas de Michi Aparicio, como la serie de las momias de Yuyayaco, ¿no? Esos niños encontrados a 6.700 metros de altura al borde de un volcán y ofrendados, ¿no? Como sacrificio hace 500 años. Y ahí aparece, ¿no? El niño en la piedra, aparece toda una imagen sagrada, ¿no? De esos niños que está, por otra parte, construida en la tela con una técnica muy particular, es decir, que lo sagrado se mezcla ahí con cierta materialidad que uno puede percibir y hasta tocar, ¿no? En la pintura. Por supuesto. Es decir, han escrito algunos escritores sobre lo sagrado que existe en mi pintura, digamos. Yo, por supuesto, le agradezco, ¿no? Yo empecé a hacer figuras metidas en la pared sin un ánimo de crítica, al margen, por supuesto, que la conquista precisamente no fue un encuentro de dos pueblos. Lamentablemente fue un genocidio que se mantiene hasta hoy sin que tenga tanta presencia internacional. Entonces, cuando apareció Yuyayaco, para mí era ya 30 años antes, yo hacía figuras no solo enterradas, sino metidas en los adobes. Y para mí fue, encontrando en la casa de mi hermana Ligia una revista, yo pensé que era una chiquita dormida en los andenes de los trenes y de los colectivos, porque eso lo vi desde chico. Quizás yo fui uno de esos que también, esperando el tren en Tilcara, también me quedaba dormido ahí. Entonces, para mí, digamos, la naturalidad en arte siempre traté de que tenga presencia, aunque sea una temática muy metida en los tiempos y sagrada. Yo tuve que inventar una técnica, no por un tecnicismo. Sí, yo tuve que inventar una técnica que me sirva como base para que el adobe, la piedra y la greda tengan naturalidad. Después uno le agrega las sombras, la memoria. Y para hacer eso, yo tengo que tener distancia en lo que estoy haciendo. Porque si yo me emociono en lo que estoy haciendo, un poco pierdo. Entonces hay momentos que también a mí me viene un poquito así. Entonces yo lo que hago, cocino para los amigos, hago otra cosa. O abro una buena botella de vino y se acabó la historieta. Entonces por eso creo que mi pintura, primero, el respeto a la gente que va a venir. En mi historia, digamos, como pintor, hay 3 lincheras que quisieron entrar en galerías de arte y le cerraron la puerta. Tuvo que ir Irene y dejarlos pasar. Porque realmente la pintura es bastante elitista, digamos. Pero tiene la culpa la pintura si el ser humano le da sentido a las cosas. Por eso es que la piedra que yo hago, también está el uranio que sirvió.
para curar un poco el cáncer y también para destrozar millones de personas. Todo está en la piedra. Nosotros vamos a desaparecer cuando el sol se apague y realmente lo que va a quedar son las rocas. No quiero dejarte pasar eso que dijiste, que tomás distancia Sí, sí. y retraes la emoción. ¿Cuál es el momento de la emoción? ¿Es antes, después de la pintura? No. Bueno, digamos, ha visto. Yo nunca fui de una persona de enredarle el mate a la gente, a tal extremo que en las galerías me decían, vos estate el día de inauguración, pero vos andate al otro día, porque vos lo haces fácil. O sea, lamentablemente, en cualquier disciplina, siempre te enrarecen un poco la realidad, porque la gente tiene que vivir, venderte. Y es cierto que yo le hago fácil a la gente, pero al galerista no le gustaba mucho. Entonces, es así, sí. Voy a leer un pequeño fragmento de una definición que da Pino Solanas Ah, sí. de su obra, que me resultó muy interesante por el vínculo que establece, ahora vamos a ver con quién. Dice, sus imágenes ascéticas, depuradas y en apariencia sencillas, dialogan con el arte y la cultura latinoamericanos. Paisajes desolados, salitrales, mesas vacías, tinajas manchadas por el tiempo, pequeños seres que se mimetizan con el paisaje andino y que nos descubre la unidad cultural que une la Tilcara de Aparicio con el México de Juan Rulfo. Al penetrar el universo de Aparicio, extraña conjunción de realismo y abstracción, sentimos que la piedra y el adobe adquieren voz, las imágenes se multiplican y traen el dolor de antiguas memorias. Ese vínculo que establece Pino Solanas con el México de Juan Rulfo hace pensar no solo en los paisajes, sino en esa región fronteriza entre el realismo y el misticismo, ¿no? ¿Se siente un poco identificado en estas palabras? Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Irene, que venía de una familia ruso, los dos padres Irene, muy compenetrados con la cultura rusa y con la cultura argentina. Ellos vivieron muy jóvenes. Ella me descubrió a Rulfo. Y yo nunca lo terminé de leer ese libro, porque cuando algo te Pedro golpea, es preferible, como yo le contaba a un amigo, cuando era chico, un chupetín que tenía no lo gozaba de golpe, sino era también para convidar a otro. Y Juan Rulfo, mucha gente ha escrito sensaciones con mi pintura, no solo en México, en Ecuador, en muchos lugares, y sí, evidentemente aparece la imagen de Rulfo, porque Rulfo hace como que los seres son alma, están vivos, hablan del presente, pero en realidad recuerdan el pasado. Y hay algunas pinturas mías donde también no se sabe si esas personas están vivas o son almas. Por eso lo último que estuve haciendo son que un amigo dedicado a la cultura andina me dijo, bueno, qué raro de que vos hagas esto siendo un hombre que tiene distancia. Yo no soy así un creyente, ¿has visto? Pero dicen que las almas giran y yo como pude petrificar imágenes, las almas se petrifican cuando llega a la tierra, entonces no se sabe de qué época vienen. O sea, el tiempo adquiere una dimensión, te dijera, como piensa un físico, que si fui amigo de, incluso mi hijo mayor es físico, pero bueno, entonces esas cosas son naturales para mí. Yo no quiero enrarecer la realidad. Simplemente, en vez de pensar en mí mucho, yo pienso en lo que significa esa cédula de identidad que tienen los pueblos cuando mantienen sus tradiciones. Y entonces yo siempre digo que un analfabeto
deja su marca en esta tierra y aporta cultura a nuestra tierra. Me hiciste acordar, hay una anécdota de Juan Rulfo que dice que cuando escribió Pedro Páramo para publicarlo le quitó como 100 páginas. Sí. Y que ni él mismo llegaba a entender después qué decía Pedro Páramo, una novela bastante compleja en donde se mezcla precisamente, ¿no?, todo el tiempo lo real con lo fantasmático o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué queda fuera de la obra de Michi Aparicio? ¿Qué es lo que deja fuera al momento de pintar? Lo que queda fuera es un protagonismo personal, artístico, digamos. Mucha gente, periodista, me dijeron, Michi, vos sos muy oculto, no venís, no sé qué cosa. Yo le digo, lo que importante es que viaje la imagen. Yo no soy un actor, ha visto que necesita estar más o menos siempre, pero porque esa es la realidad, necesitan tener presencia así visual. En cambio, yo tuve la suerte de que me encontré no con una persona, que me hablaban de mi pintura, pero yo nunca les dije de que yo era el pintor. Porque hay algo curioso. Mi pintura, no solo en la Argentina, creen que la hace un tipo muy serio, medio gordo, morocho, y resulta que yo soy juguetón. Entonces, por eso hay gente que me dijo, he conocido una pintura de y yo un poco por timidez también, yo no dije que era el pintor. La obra igual igual es inconfundible tu obra, o sea, el gran mérito, ¿no?, de un artista es poder hacer, me parece a mí, reconocible su identidad, en este caso pictórica, artística, ¿no? Sí, es muy difícil, pero a mí me sorprendió que los primeros trabajos míos, cuando apuntaba a la imagen, eran muy elementales, pero como les regalaba a algunos médicos, todo, porque yo no tenía dinero para hacerme un análisis, curiosamente se la robaba a la gente del lugar donde están esperando. Entonces, las primeras pinturas mías, pasado el tiempo, venía gente a que la firme, porque yo no firmaba mi pintura, pues yo nunca me creí que esa imagen podía tener un valor, digamos, ¿no? Basta la imagen solamente. Y eso me salvó a mí. O sea que si yo hubiera hecho que el arte, al margen de todas las cosas que han escrito, todo, me hubiera sacado de esta naturalidad, quizás mi mirada en el tiempo se hubiera perdido por una razón, porque para estar en la disciplina que yo estoy, hay un concepto bastante instalado, que tenés que estar siempre más moderno, más por eso esa palabra vanguardia o arte moderno, a mí no quiero ser un crítico, me parecen usadas desmedidamente. Es decir, en arte vos podés tener opiniones, pero nunca tenés una razón, por suerte, porque el ser humano ha creado el arte para que sea algo que ningún ser humano puede decir tengo toda la verdad. Solo el tiempo acomoda una obra de arte. Antes hablábamos de Pino Solanas y ya que estábamos en el ámbito del cine, me gustaría que nos contaras un poco de tu amistad con Jorge Prelorán. No es extraño, ¿no?, que dos artistas de la imagen como ustedes hayan entablado una amistad de ese tipo. Me interesa saber qué los une. Bueno, cuando yo egresé, con Irene egresamos juntos en el año 62 en la Universidad de Tucumán, no aceptamos ser profesores universitarios. Por supuesto, con justa razón, amigos y familiares sufrían. Pero porque si yo me hubiera dedicado 8 horas a ser profesor, no tenía el tiempo para esa paciencia para dedicar 40 años para que la piedra del adobe sea
un sostén. Pero es muy difícil explicar esto. Entonces yo fui amigo de muchos arqueólogos, por eso en mi pintura aparecen las petrificaciones, un poco los signos de nuestra cultura prehispánica. Y por supuesto, más que Pino Solán y Prelorán, yo tuve la suerte de conocer a Leonardo Fabio antes de que filme Crónica de un niño solo. Y se armó una amistad muy fuerte, porque los dos éramos provincianos, medio con una vida de la infancia con muchas necesidades, y eso nos unió. Después, bueno, conocí a otros cineastas, ¿no? Y a mí siempre me maravilló las personas que a través de la imagen le den un sentido a la existencia humana, porque lamentablemente el ser humano a veces pasa por la vida porque la necesidad de comer y tener un pequeño hogar es fundamental. Pero yo pienso que la vida puede ser también otra cosa, ¿no? Entonces, por eso uno a veces resiste ciertas comodidades para poder hacer que tu pasaje por la vida sea una causa noble que justifique tu existencia. La única vez que a mí me dieron un trabajo fue antes de egresar me dicen en Tucumán, mira, te vamos a nombrar profesor de arte para los chicos. Una escuela donde había 4 profesores brillantes, Mira, Tucumán era la universidad más importante de la Argentina en ese momento. De ahí salió Peli, el arquitecto mayor del mundo, entre otros. Y cuando cobré mi primer sueldo, 6 meses nada más cobré mi primer sueldo, todos me decían, pero a vos te descuentan. Y yo digo, yo no voy a reclamar, no voy a hacer que... La cosa es que cuando dije que yo me iba a Buenos Aires y renunciaba, entonces cuando fui a la Dirección de Cultura, llamarle provincial, me preguntaron, ¿y su nombre? Guadalupe Aparicio. Y empezaron a reírse todos, pues dice, tienen razón sus amigos, le descontamos por maternidad. Pero, porque es natural, si sos docente y te llamas Guadalupe, sos mujer. Naturalmente. Nunca recibí un dinero tan generoso que me quedó grabado, 3.600 pesos. En los 6 meses que trabajé. ¿Qué hicimos con Irene? Lo convertimos para Timoteo Navarro, Lobo La Vega, Aurelio Sala, grandes pintores tucumanos y otros grandes de la música folclórica. Esa guita no la toqué yo, la convertí en una gran celebración. Entonces comprábamos asado, damajuanas de vino, todo. En ese momento dije, si alguna vez me convierto en un pintor, yo no voy a negar mi nombre. Muchos me han dicho, podrías haber usado Aparicio Campero, o solamente Aparicio, porque la gente cree que sos mujer. ¿Y qué problema hay de mujer? Al contrario, lo más grande que hay en esta tierra es la maternidad. Por eso en mis pinturas aparecen en un alto porcentaje mujeres, porque la mujer es la que da la vida en el fondo. En el fondo y en la superficie. En la superficie. Ya que hablaste de tu experiencia docente y mencionaste varias veces a Irene Saderman, que fue tu compañera, contanos un poco de esa experiencia de talleres en el Centro Cultural de la Ribera, justamente cuando te fuiste a Buenos Aires. Bueno, cuando en el año 62 nos fuimos a Buenos Aires, creamos una de las primeras escuelas de arte para chicos. Pero no le podíamos, porque
Para mí, Irene, un chico de 3 años, 2 años, es una persona. No sé por qué la gente cree que es un estado menor. El ser humano aprende más hasta los 6 años que el resto de toda su vida. Entonces, nosotros pusimos Escuela de Arte Infantil. No pusimos el oso Pepote, yo no estoy en contra que le pongan el ratón Mickey y toda esta cosa. El respeto al chico, a la chiquita. Entonces, son personas agradecidas hasta hoy, ya tienen más de algunos más de 60 años exalumnos y exalumnas. Y nunca se olvidan que Irene les leía la mejor literatura, porque yo no creo que hayan escrito literatura para chicos, simplemente lo que hay que hacer es leer la mejor literatura para el ser humano, que es un chico. Y entonces, como Anatol Saderman tenía una enorme biblioteca de arte, para los chicos que trabajaban, que bueno, hacían sus imágenes, para ellos era natural ver qué es impresionismo, qué es cubismo, cuándo nació el cubismo, cuándo nació esto, qué fue nuestra cultura, etcétera. O sea, es muy importante tener respeto al comienzo de esa existencia humana. Era también una experiencia igualadora, ¿no? Porque muchos de los chicos venían de la cava, por ejemplo, ¿no? Y si bien eran talleres pagos, quienes pagaban eran los ricos y no pagaban los pobres. Bueno, nosotros becamos a todas, incluso había gente que mandaba al taller en la Lucila, multimillonarios, digamos, ¿no? Y los choferes se quedaban. Entonces un día se me ocurrió, hablé con los 3, 4 choferes que estaban ahí y le digo, che, ¿te animas que se suban 5 o 6 chicos en cada uno de los autos? Entonces yo reunía a los alumnos, que eran 30, eran grupos de 30, y digo, bueno, ¿quiénes tienen choferes? Y la mayoría no tenían, entonces vengan para acá. Y los que tenían choferes nunca anduvieron en un colectivo. Entonces yo lo que hice es muy simple. Por primera vez los chicos dieron una vuelta por la Lucila así con un chofer que iba manejando y los otros felices en un colectivo porque nunca... Bueno, ahora estoy mirando a uno de mis sobrinos que le dicen el nene. Él es Renan, ¿no? Cuando él era chico, yo todavía era maestro en Tucumán de esta escuelita de arte que funcionaba en el parque en Tucumán. Él era feliz y había unas chicas que él la presumía con el hijo de Lobo de la Vega, un gran pintor. Y el arte, cuando vos lo das a los chicos, produce cosas mágicas que vos mismo aprendés. Él, como presumía, se subía lo más alto posible de un árbol y se tiraban. Y yo digo, che, ¿qué pasa, chango? Y dice, estamos jugando al higo maduro. Me voy convenciendo cada vez más en la muestra, en la retrospectiva de Culturarte, hay una definición de Miguel Espejo, que toma el modo en que Paul Claudel definía a Rimbaud, llamándolo un místico salvaje, para decir que Miche Aparicio es un místico salvaje también. ¿Es así? Mira, una vuelta, yo no puedo decir si así, una vuelta vino con otra gente, por supuesto, el príncipe de Borbón Parma, que iba a ser el que iba a heredar el trono, pero ganó el que está ahora. Y bueno, él vino a ver la pintura y a preguntarme algunas cosas ya sobre otro tema que para mí es fundamental comprender los movimientos sociales para saber en qué mundo te mueves.
Entonces yo fui amigo de los 3, 4 pensadores más importantes de la política argentina, digamos, que ahora tiene mucha influencia en lo que es Patria Grande, todo eso. Le empieza Jaureche, la sigue Abelardo Ramos, Hernández Arregui, Fermín Chávez. De los últimos 3 fui no solo amigos, sino compartimos vacaciones, todo, ¿no es cierto? Y bueno, en ese aspecto, por ejemplo, yo nunca convertí mi pintura en que tenga como un mensaje político. No, mi mensaje viene de más atrás, si hay un mensaje, más lo sagrado, más otro, ¿no es cierto? Y en ese aspecto también fui cuidadoso, porque muchas veces se usa el arte como una prédica. Y a mí me parece que Rulfo va a seguir existiendo, aunque no lo diga así puntualmente, sigue cantando las injusticias en nuestra América. Michi, vos cantás esas injusticias a través de tu pintura, y acá estamos en un ámbito, ¿no?, que tiene que ver con el cine. Acá Sí, sí. se forman en la ENERC estudiantes, ¿no?, que van a construir representaciones de su propia cultura en imágenes. ¿Qué importancia tienen las representaciones en imágenes? ¿Qué responsabilidad uno podría también atribuirles? Bueno, vos imaginate que los que estudian cine tienen una enorme posibilidad, porque ellos van a dejar un testimonio de este pasaje único en la vida. Entonces, yo no soy de dar consejos, porque esto es muy difícil, pero la realidad, como decía Goya, enriquece. Entonces, hablando con Plerorán, una vuelta me preguntó sobre esto y yo dije, la realidad es importante, pero si vos te acercas demasiado a la realidad tiene una especie de cable pelado que te incinera. Entonces, la realidad es importante. Hay que basarse en la realidad, pero hay que tener un feeling, una percepción que haga. Yo ya ahora tengo que dar como un rebote. Ahí nace la imagen que la contiene a la realidad con más profundidad. Ya que hablamos del príncipe Borbón, él, no sé qué me da de contar esto porque ni los familiares creo que conocen. Él se arrodilla y me dice, tu pintura es Goya con esperanza. Y yo le digo, no sea usted tan exagerado, es Goya con esperanza. Muchísimas gracias, Michi.